Señorita Harlene, ahora sí prenda su micrófono, buenas noches y nos cuenta su historia, por favor. Hola Dani, buenas noches. Señorita, buenas noches, Pues bienvenida. tengo una historia, tengo una historia y también quiero pedirte ayuda con algo. Mi Desde que historia, pueda, con gusto. Adelante. mi historia ocurrió en el 2000, exactamente ocurrió en el 2014. Yo estaba recluida en la RM Bogotá, El Buen Pastor, patio quinto. Te Ok, voy a narrar lo que como era en ese tiempo porque ahorita desconozco, creo que cambiaron patios y bueno, ahorita debe estar muy diferente todo. En ese tiempo, resulta que son celdas así en fila, ¿sí? En un pasillo. sí, ok, Al final, en el patio, pues en ese tiempo era el quinto, ahorita es otro patio que no sé qué, cuál es, pero en ese tiempo era el quinto. Al fondo quedaban los baños y antes de los baños eran unos lavaderos. ya, Entonces todo eso, bueno, cuando ya todo el mundo se acostaba a dormir, pues era oscuro. Pero el baño siempre permanecía con luz para el que se quisiera parar. Entonces, un día, me acuerdo mucho que yo me paré, eran como las 2 de la mañana. En el baño siempre había gente porque a veces se ponían a hablar, a fumar, bueno, pero particularmente ese día no había nadie. En los baños habían unos que tenían puerta y otros que tenían cortina, pues por el mal estado de todo lo que había, pues eh, habían unos con cortina que se hacían con plástico. ok, Bueno, yo me paré, me fui entre dormida, de hecho me fui entre dormida y o sea, no me fijé cuando me paré que el baño estaba apagado. Bueno, fui, caminé, llegué yo, bueno, está apagado. Entré al inodoro. sí, Entonces entré, pero era uno de cortina. Entré. Yo, bueno, estaba ahí sentada, como, con los ojos así casi cerrados, y bueno. Cuando oigo que cierran la puerta del de al lado, ¿sí? De una metálica. ya, Pero yo no había escuchado los pasos de nadie, sino que la cierran y le pasan el pasador. Yo, bueno, de pronto alguien se para. Me paré. Cuando salgo, la puerta no estaba cerrada. No había, de las metálicas no había ninguna cerrada. Entonces yo dije, bueno, de pronto, no sé, escuché mal. Bueno, y empecé a caminar. Y cuando empecé a caminar por el pasillo sentí un vacío. O sea, como mucho frío y un vacío como si hubiera, o sea, como si no hubiera nadie más. sí, Y cuando iba a entrar a la celda escuché que, así como si me hubieran hablado al oído, así, hola. Yo, uy, no, horrible, y entré rápido y me acosté. Yo en ese tiempo dormía en el piso, mi colchoneta estaba en el piso. Y, uy, no, un escalofrío horrible y empecé a rezar, me entré y eché pasador a la puerta, empecé a rezar, y yo, bueno, todo el Padre Nuestro. Bueno, y bueno, esa fue mi historia pero en venga, le la, hago una dime, pregunta, Harlene, mientras usted estuvo ahí en la Buen Pastor. sí, Se veía mucho tema de brujería, se ve de pronto mucha bruja, que uno diga, uy, esa es sí, la bruja de este patio, mire cómo hace rituales, tabaco, cartas, hierbas. No, sí. no, no sé, ¿qué me puede contar usted de la brujería en la cárcel? Uy, es bastante denso el tema, muy, muy denso. Pues en el patio en el que yo estaba, no. Pues era un patio entre comillas bueno, Ujú, pero había un patio que era el 2, me acuerdo tanto. Creo sí, que había un demonio pintado en la pared. Demonio. Eh, Se escuchaba que las casas son como las que mandaban en ese tiempo, no sé ahorita. Eh, Son como las mini ollas dentro de la cárcel. ya. Entonces, las casas hacían ofrendas, cosas muy turbias para que la gente consumiera. Y cuando usted dice Eh, muy turbias y esas ofrendas, ¿qué rituales hacían? ¿Alcanzó a ver alguno alguna vez? no, que lo haya visto, no. Escuchaba porque era en otro patio. Ok, Escuchaba cosas como para volver a la gente más adicta. Se veían, por ejemplo, en el mes de octubre, eso sí era algo muy, muy particular. El mes de octubre es terrible en la cárcel.
¿Por qué? Muchas peleas, muchas peleas, la energía en realidad cambia. O sea, ¿usted cree que la noche de las brujas, todo el Halloween, el Día de los Muertos, todo eso en esa época, el Día de los Santos, toda esa energía sí se como que impregna la cárcel y empiezan a pasar cosas malas? No, no solo el día, el mes, no Todo el solo mes, es sí. el día, es el mes. El mes, de por sí la cárcel es un sitio donde todos los días hay pelea, ¿no? Por deudas, por vicio, bueno, chismes. Más que todo en la cárcel de mujeres casi todos los días hay peleas. Pero en ese mes precisamente todo el mundo como que la energía es, sí, como que la gente anda muy reactiva. La- Yo lo notaba porque era precisamente en ese mes. Y de hecho cuando estuve allá creo que una muchacha se suicidó, la suicidaron, pero fue en ese mes. Alguien me contaba una vez que es más denso la cárcel de mujeres que la de hombres en cuanto a riñas y todo eso. ¿Es Claro, cierto? ¿Cree uy, usted eso? claro. No, pues la cárcel de hombres es más pesada para los hombres, ¿por qué? Porque, uy, o sea, en la cárcel de mujeres se ven más que todo chismes, deudas de vicio, ay, que esta me miró mal, que esta envidias, ¿sí? Ay, que es que a esta le llegó encomienda. Y entonces, bueno, cosas graves, el vicio, las deudas, usted enviciarse o usted deber y no tener para pagar, eso sí, maluco. ¿Dormía usted tranquila o siente usted que hay mucha actividad paranormal cuando trata de conciliar el sueño? Después que me pasó eso, yo no dormía tranquila. Después de que me pasó lo del baño, Sí. yo no volví a salir de noche. No volví a salir de noche. Si no tuviera chichillo, no iba al baño. No iba. Entonces, pero en sí, anteriormente yo sí dormía bien. Lo único era que en octubre sí se veían como muchas peleas, no, mucha cosa. De hecho, allá hay una iglesia, no sé Ok. si sabes, no sé Sí, si sí, la sí. gente sabe. Allá hay una iglesia y hay un sacerdote. En ese tiempo había también el padre entraba a los patios, los bendecía. Acá en la RM Bogotá, también estuve en la RM de Villavicencio. Cuando era RM ya no, ya la quitaron. Pero en ese tiempo también, y allá sí me parecía muy curioso porque yo conocí una muchacha, yo no sé si era que se hacía la loca o de verdad estaba poseída, porque ellas sí decían que, cuando yo llegué allá, decían que allá se le metía el demonio y que se trepaba por las paredes y eso. Yo, Pero no sé si era verdad o era que hacía su show, pero yo, también se veía cosas así. yo le hago una preguntita a usted que estuvo en la cárcel. ¿Usted cree que las personas que le quitan la vida a otra persona, Sí. independientes sean buenos o malos? Porque puedo hablar de policías y ladrones, llamémoslo así. Pero el uno desvivir a alguien, ¿cree usted que ese espíritu de esa persona a la que uno le quitó la vida lo puede llegar a atormentar a uno y de pronto por eso en las cárceles, donde hay tanta gente que ha desvivido a otras, pueden llegar esos espíritus a atormentarlos como a vengarse del más allá? ¿Qué creo yo? O sea, me Ajá, estás sí, preguntando qué creo sí, yo. ¿usted cree si eso es posible que el espíritu al que desvivió a alguien vaya y lo busque y lo atormente como de manera de venganza, como, usted me quitó la vida, lo va a asustar ahora desde el más allá? ¿Usted cree que uno como espíritu puede vengarse asustando al que le quitó a uno la vida? No, yo creo que no. De hecho, eh, personas que estaban así como por homicidio, eh, o sea, muy normal, ¿sí? Era algo muy normal, pues uno a veces lo miraba como que han matado dos, tres personas y no, uno las veía normal, ni atormentadas, ni nada por el estilo. Eh, Algo que sí yo nunca pude manejar, nunca, ni he podido. eh, las que mataban niños, las que le hacían cosas a los niños, yo nunca pude con eso.
No sé si vivían atormentadas o no, pero en el fondo de mi alma deseo que toda la vida mantengan atormentadas. Pero ¿Usted, eso sí, usted cree que una cárcel sí puede ser un infierno en tierra? claro. En- De hecho, sí, la cárcel es el infierno en la tierra. Hombres, mujeres, adolescentes, porque también hay cárceles de adolescentes. Si hay hacia acá en la tierra hay una manera de ilustrar el infierno, esa es la cárcel. O y sea, si una pre- alguien quiere saber cómo es el infierno, vaya a una cárcel, pero no de visita, estar en la cárcel, o sea, estar usted adentro, levantarse usted en la cárcel, acostarse en la cárcel, eso es el infierno. Le hago una pregunta un poco salida de lo paranormal, Sí. pero pues teniendo la oportunidad de hacérsela, ¿usted cree que la cárcel, y hablando puntualmente en Colombia, la cárcel sí sirve, no podemos generalizar, pero sí sirve o puede llegar a dañar todavía más a las personas y cuando salen, salen peor que cuando entraron? Mm, bueno, eso es un tema, a mí me sirvió, Ok, ¿sí? sí, por eso decía, no puedo En mi, generalizar, en mi, pero en usted, por ejemplo, le sirvió. sí, a mí en mi experiencia personal, yo le tengo pánico a la cárcel, pero no pánico de estar en la cárcel, no. O sea, no le tengo miedo a nadie. No, no tengo miedo a la que mató 20, a la que sí. No, o sea, no le tengo miedo a eso. Le tengo miedo a dejar a mis hijos solos. Ok, Le tengo miedo a yo no estar para protegerlos. Le tengo miedo a que pasen, a todo lo que puede pasar mientras usted está allá. Que se le mueran sus papás, que pasen cosas graves en su casa. O sea, yo le tengo miedo a eso. De hecho, ¿cuánto, yo he, cuánto tiempo estuvo? 7 años y medio, casi 8, Hijo, pa, casi 8 muy buen tiempo. estuve. Y caí muy joven. De hecho, yo pienso que las personas que más les sirve la cárcel son las que tienen condenas largas. O sea, los que se han comido todos y que yo andé o sea, andé varias cárceles. Entonces, por ejemplo, Bogotá es una cárcel muy tranquila, en el sentido de que pues hay ciertos privilegios que usted no tiene en otro lado. Por ejemplo, en una cárcel como la de Cúcuta, es una de alta seguridad, o sea, donde usted sí siente el encierro y sí siente como la presión. Y el calor, además, debe No, también de ser un es- factor yo que soy terri- rola, yo terrible que para la soy rola, uy, no. convivencia, los olores, todo. ¿Y por qué la trasladan tanto? ¿O cayó varias veces en la cárcel? ¿O cómo? Si se puede saber. No, 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 fue solo una vez. Yo caí de 20 años, me acuerdo. ¿Puedo Caí en saber el el motivo? 2012. Dime. ¿Puedo saber el motivo? Sí, yo estuve por extorsión en concurso con tentativa y concierto. Ese era el En- delito. ¿Y si fue lo que cometió? Sí, claro, sí, yo lo hice. ¿Y cuántos años le dieron en total para haber cumplido 7? O sea, le dieron dar muchos. No, a mí me fue bien porque a mí me condenaron a 112 meses. Ok. Eh, pero mi llamado era de 24 años. El llamado es el tiempo en el que usted, sí, o sea, el rango de tiempo a que ¿Qué- usted lo pueden condenar. o sea, de 24 pasó a 10. A 7. A 9 años, 4 meses y pagué 7,5 con descuento. Y me alegra oír que usted dice, en mi caso sí sirvió porque lo que menos quisiera usted es volver a poner un pie en la cárcel. Claro, de hecho, uy, claro que, Dani, ¿sabes yo qué creo? Que el diablo lo jala a uno. Yo soy fiel creyente de que usted en la calle, o me pasa a mí, hablo en lo personal y sé que a muchas personas que están en libertad les pasa. Usted quiere hacer las cosas bien y está el que le dice, ¿para qué se matan esa mierda? Venga, hacemos esto en una horita y se gana Ese, 5 o 6 millones. ese tema es interesante, el que acabo de poner. Como dicen por ahí, como decía el papá de Tilafea, el diablo es puerco. ¿Usted cree que en su Uy, vida, sí. a la edad de sus 20 años, como usted dice ahí, se le apareció el diablo y fue el que la llevó a ese camino que hizo que terminara en la cárcel? No, 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 no.
no. A mí lo que hizo que me terminara en la cárcel fue porque primero yo era una china estúpida, ¿sí? Y yo tuve la mejor educación, tuve todo, o sea, yo no vengo como de personas que sí desde que nacieron han estado en la calle y sí, que uno entiende, ¿no? Es que les tocó delinquir porque era delinquir o comer, o era delinquir y salvar la vida de ellos, o era, sí, o sea, casos diferentes que uno dice, "Uy, no, yo no, yo era porque yo era una estúpida y en ese tiempo yo pensaba que la vida era un relajo y incluso yo vine a caer en cuenta todo lo que ha pasado cuando salí. O sea, ni siquiera estando detenida, yo miraba la gravedad de las cosas que había hecho. Y cuando usted dice que el diablo jala, ¿a qué se refería entonces? Ahorita, estando en libertad, muchas veces pasa por situaciones de necesidad. Ah, ok, como que Necesidad. el diablo le volviera a decir, hacerle Sí, ojitos como, venga, vuelva ya, haga lo que esta vez no claro. va a caer en la cárcel. No, y me han propuesto porque pues uno conoce mucha gente y gente pesada y gente que lo hace y gente que usted los ve, que es algo que yo me cuestiono mucho y yo digo, pucha, pero que usted los ve y usted dice, ve, están bien, les va bien, se lo cobran breve y bien, bien, usted los ve bien y usted dice, puta, pero Como dice uno, vulgarmente, le sale la vuelta facilito. sí, y usted en una necesidad, usted dice, ¿será que lo hago? Pero O- pues a mí lo que te digo, a mí lo que me detiene es, Sus hijos. claro, Pero mi Harley, Mega, yo le familia. hago una pregunta y ya, no, salimos un poco de lo paranormal, pero tengo que aprovechar esto. Y es que usted dice, usted todavía se relaciona con esa gente. Dejar ese mundo no le permiten dejárselo porque listo, usted sale de la cárcel, porque vuelve a estar en contacto con esas personas del pasado que las llevaron a eso, o usted las volvió a buscar, o no le permiten salir de ese círculo y están ahí en su vida para siempre, digámoslo así. Ah, no, no, porque es que la cárcel es una universidad, ¿sí? O sea, hay gente que entra por robarse un celular y hay gente que sale siendo, mejor dicho, o Sí, sea, conoce gente más dura allá adentro y claro, terminan, mejor dicho, saliendo ya perteneciendo a otra secta, llamémoslo así. sí, o sea, usted entra. Yo he visto en hombres y en mujeres. Usted entra por algo y usted conoce mucha gente. Se empieza a conocer y, ay, venga, ¿y usted qué fue lo que hizo? Bueno, ¿y cómo lo hacía? Y tal. ¿Sí? Familias, en la cárcel hay familia entera, la abuela, la tía, la prima, bueno, ¿sí? Entonces, usted empieza a conocer y a relacionarse. Claro que yo no me relaciono tanto con mujeres porque no, pero conozco muchos hombres que ahorita son, o sea, que cuando yo los conocí eran ladrones ahí, se roban cualquier cosa y ahorita son bandas, o sea, son Pero jefes los de conoció bandas. antes de caer preso, también los conoció por No, contactos en la cárcel. en la Y, cárcel, pero todo. pregunto ahí, pero usted está en una cárcel de mujeres, ¿cómo entró en contacto con esos hombres? Bueno, acá en Bogotá, no sé si todavía lo manejan así, acá habían unos teléfonos, no sé, ahorita te estoy hablando de hace años. Habían unos teléfonos que eran de cárcel a cárcel. Entonces, la modelo, la picota, ¿sí? Entonces, se presentaban. Ay, venga, es que tengo un amigo, venga, se lo presento. Bueno, vamos a desplazamiento. Pero venga que sea todo es curioso. O sea, había un teléfono en el Buen Pastor y usted marcaba, digamos, cárcel modelo y allá contestaba cualquier No, no, recluso no. Los o cómo hombres era. llamaban. Los hombres Por eso, y entonces llamaban. y sonaba ese teléfono en mitad del patio y la Sí, que contestara. había un teléfono abajo en el primer piso, estaban los teléfonos de nosotras poder llamar. Habían como unos 7 teléfonos en la pared y había uno negrito que era para recibir las llamadas. Entonces ahí contestaba,
páseme a fulana, fulana, y gritaban, Y ya eso no, voy. eso no tenía un control por parte de las autoridades ni nada. O sea, ese teléfono era de ustedes, No, mejor dicho. era para comunicación entre internos. Creo que Ve, eso ahorita todo lo modificaron con un PIN, con el PIN personal, ok. con Entonces, un, claro, sí, usted empezaba a hablar con hombres de otras cárceles y a relacionarse. claro, con amigos, que, este es mi hermano, este es mi primo, venga, preséntemelo, y empezaban a hablar con ellos. Porque cuando yo estaba allá no existía el WhatsApp, ¿no? Yo mi primer celular lo tuve ¿en qué? En Villavicencio. Mi primer celular, que incluso cuando me lo entregaron yo no sabía manejarlo. Cuando recién era el WhatsApp, creo que era un J7, no me acuerdo. Cuando yo estoy acá en Bogotá, lo del WhatsApp y eso Y tenía no usted su existía. celular, y ese primer celular lo tuvo usted dentro de la cárcel. Sí, claro. Y obviamente todo bajo cuerda y con plata de por medio, me imagino. Fue un regalo, no, fue un regalo. Bueno, pero para lograr entrarlo y meterlo y que usted lo tuviera dentro de la celda, pues billete, me imagino. Sí, 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 sí. Todo eso es una mafia muy grande, una mafia de entrar todo y eso nunca se va a acabar. Oiga, y entonces volviendo a lo paranormal, ya que usted cobró su libertad y como usted dice, a veces el diablo me tienta a decir, venga, 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 que hay platica fácil, como la llama usted, que pues no es nada fácil. Pero ¿usted cree que es una guerra espiritual entre Dios, como los muñequitos animados? Usted tiene el Sí, hombrito a Dios y el diablo le dice, hágale, hágale, y Dios le dice, no, no claro, hagas eso. claro, estoy completamente segura. Estoy completamente segura de que yo creo, a ver, yo creo que el demonio, lo que sea, no sé, esa entidad o esa energía, bueno, transita por todo el mundo, ¿sí? Eh, y creo también que nosotros tenemos como un ángel o una protección divina que está siempre con nosotros. Creo que también cuando ocurren así, tú no has escuchado que a veces tú dices, ay, es que yo ya estaba acostado en la cama y me llamaron y, que venga, tómese una cerveza y salí, un problema. De hecho, hay un podcast que cuenta un muchacho, lo que ya lo estaba viendo, un muchacho cuenta la historia de que él ya estaba acostado en la cama y salió, lo llamó un amigo que para tomarse unas cervezas y salió y terminó ya condenado a 30 y algo de años. Lo estaba Sí, escuchando. eso era muy de las abuelitas y decían, ya una vez usted esté en cama, no salga, porque lo que usted dice, hay mucha gente que dice, ¿por qué me salí de mi cama y terminé fue metido en una cárcel? Sí, Termi- y en la cárcel hay muchas historias así que usted dice, venga usted, pero usted cómo vino a caer acá, porque pues yo por lo menos puedo decir, no, yo caí porque yo estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿sí? Pero hay gente que cae por unas estupideces que uno dice, y condenados a tantos años que uno dice, solo el demonio, o en una pelea, o en un mal golpe, o en cosas así. Y Sí, se paró yo sí usted de la creo en nada esto. a una fiesta que no ni siquiera quería ir y lo convencieron y terminó hasta una pelea y termina usted viendo a alguien. Qué vaina. Sí, y eso es más normal, por eso yo le digo a todo el mundo, o sea, la gente siempre ve la cárcel como algo muy lejano, ¿no? Ay, Ah, sí, los sí, de la cárcel. eso es como, sí, como las enfermedades que la gente dice, eso a mí no me da, eso es para otra gente, hasta que le da a uno, ¿no? O Sí, cosas, o sea, sí. la gente siempre ve la cárcel como algo muy lejano, ¿sí? Como la gente, esos delincuentes, esos malvivientes. Pero yo en Y la en- cárcel conocí gente que estaba por una firma, que firmaron mal un papel. Gente estudiada, gente de buena familia, que hizo un favor, prestó una cuenta y allá, es verdad eso que nos dice Harley, en un abrir y cerrar de ojos puede terminar o uno sea, la tras las rejas. diferencia, sí, o sea, la diferencia es muy mínima, muy mínima. O sea, en cualquier momento usted puede estar allá. Harley, para terminarle alguna pregunta, ¿usted cree que en el más allá, después de que usted deje este plano, como lo vamos a hacer todos,
¿también le esperará una condena por lo que hizo en vida? ¿O usted cree que por haber pasado por una cárcel ya está limpia y la esperará un cielo? ¿Qué opina usted? No, yo considero que realmente yo no he pagado todo lo que hice. El daño que yo he hecho, yo no, a pesar de que el tiempo en la cárcel fue terrible, o sea, yo sufrí infinitamente y pagué a un muy alto precio todo lo que hice, pero yo considero que no, que, que todo lo que uno hace, uno no lo paga con la cárcel. ¿Por qué? Porque, o sea, uno daña a las personas que no le han hecho nada a uno. Sí, o sea, sin, son personas, o sea, ¿cómo te explico? Eh, por ejemplo, en mi caso, si yo tuviera la oportunidad de poder enmendar el daño que yo le hice a esa persona, yo lo haría, porque yo considero que todos los años que yo estuve allá, yo no lo hice, porque yo no sé cuánto tiempo ellos sufrieron, yo no sé, sí, desconozco por qué pasaron a causa de mis decisiones, de mis malas acciones, de mi mala cabeza. Entonces desconozco eh, todo lo que pudo haber pasado, porque todo tiene su consecuencia, ¿no? Sí. Todo lo que uno haga, o sea, si tú matas a alguien, tiene consecuencia en la familia del muerto y en la familia de uno. Si tú robas a alguien, tú no sabes qué le robaste o para qué necesitaba esa plata, o sí, o sea, todo tiene consecuencia. Entonces, en esos casos, yo considero que la vida, por ejemplo, a mí la vida me ha cobrado muy duro todas las cosas y me la sigue cobrando porque por lo menos yo ahorita estoy en una etapa, lo que tú te decía, el demonio, ¿no? Yo ahorita estoy en una situación complicada, o sea, complicadísima. Eso de que te echan del trabajo, se te enferma todo el mundo, o sea, caes en una crisis y lo único que tú dices, bueno, eh, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Será que me voy a delinquir otra vez? ¿Será que me meto otra vez en ese mundo? Pero ¿qué tal me cojan? Y otra vez, o sea, todo eso no creas que es una tortura mental. Y uno decir, no, yo no lo voy a hacer, yo voy a hacer las cosas bien. Eso también es fuerte porque pones en una balanza todo y dices, bueno, yo intento hacer las cosas bien, que es lo que le pasa a mucha gente. Yo no justifico a las personas que reinciden, o sea, no las juzgo, porque pues cada quien tiene su razón, ¿no? Pero yo sí considero que uno a veces pone en una balanza y uno dice, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Y yo a veces le digo a Dios, Dios, ¿qué hago? O sea, ayúdame porque realmente esto se está poniendo feo. Entonces, eh, yo le pido mucho a mi Dios, porque yo soy creyente en Dios, yo le pido que me proteja y me cubra a mis hijos, a mi familia, de algún día pisar un sitio como estos. Y le digo, si eso está en mi familia, pues si hay necesidad, pues métame a mí, pero que mi familia no tenga que pisar un sitio de esos. Porque pues a la hora de 20 yo ya me sé defender, sí, yo ya sé cómo es allá adentro. Pero pues alguien que no sepa, sí, es más duro. Harley, qué relato tan fuerte. Gracias por esta participación y estos minutos que me concedió para hacerle estas preguntas y responderlas. Muchas gracias. Bueno, Dani, Dios te bendiga. Y saludos a todas las personas privadas de la libertad. Si me permites darles un mensaje, Adelante, por favor. eh, por favor no pierdan la fe. Eh, siempre hay una segunda oportunidad, siempre. Eh, todo, o sea, nada es eterno, siempre va a haber una nueva oportunidad, siempre va a haber un nuevo camino. Aunque la noche sea muy oscura, siempre vuelve a amanecer. Entonces, si alguno está ya desesperanzado, porque yo sé que son días de desesperanza en los que uno se levanta y dice, no voy a salir de acá, sí se sale, sí hay oportunidad de volver a empezar, sí hay oportunidad
de enmendar todo el daño que de pronto hicimos a la sociedad o a las personas. Eh, y pues lo más importante, luchen por sus hijos, luchen por sus mamás, luchen por su familia, que a la hora de 20 son los únicos que nos esperan afuera. Dios los bendiga. Muchas gracias, Harley. Una feliz noche para usted. Qué historia, ¿no? Pero bueno, tocaba aprovechar a hacer algunas preguntas, obviamente fuera de lo paranormal, también de lo real. Y a ella muchas gracias por haberlas respondido.